subjetivo sobre una situación determinada, ¿vale? Mi hijo, si mete los dedos en el enchufe y se electrocuta, le sobra cualquier diálogo, no lo va a volver a hacer. Pero con cosas muchísimo más simples se lo voy a explicar para que vean ustedes la diferencia, el poder que tiene la experiencia con respecto al diálogo, ¿vale? ¿Alguien ha probado una manzana? ¿Habéis probado alguna vez una manzana? ¿Sí? ¿Todos habéis comido una manzana alguna vez? Sí, yo no. ¿Me podéis explicar a qué sabe una manzana? Corrijo, ¿me podéis explicar a qué sabe una manzana sin repetir la palabra manzana? Como el escatergori, no el tabú, ¿no? ¿Me podéis explicar a qué sabe una manzana? Por favor, intentadlo. ¿Qué sabe una manzana? Todos habéis probado una, yo no. Necesito saber a qué sabe una manzana. ¿Tan difícil, eh? No empecemos ya con... Es que hay varios tipos. Golden. Manzana golden. Nos ahorramos. ¿A qué sabe? A ver, decidme algo. Dulce. Entonces sabe, la manzana sabe parecido a un plátano o a un melón. La manzana es como el melón. ¿Sí? ¿No? Más ácido. Más ácido que el melón. Entonces una mezcla entre el melón y la naranja. El melón y el limón. Más duro. O sea, una patata que sabe a naranja y melón. No, estoy pidiendo que me expliquéis a qué sabe una manzana. Una cosa muy simple, ¿no? Por lo que cuando he dicho yo, habéis probado una manzana, habéis puesto cara como diciendo, eres idiota, ¿no? No me podéis explicar a qué sabe una manzana. Podríais estar meses intentando explicarme qué sabe una manzana, es más, me podríais hacer una tesis doctoral con los valores de acidez, con la textura, con las experiencias subjetivas de 1000 personas comiendo manzanas, ¿vale? Con referencias culturales de la manzana, que no se aproximaría ni en lo más mínimo a la experiencia de una manzana. Si tuvierais una manzana aquí, en 2 segundos me sobraría uno para saber con total y absoluta precisión a qué sabe una manzana. Y encima desde la experiencia subjetiva. ¿Entendéis ahora la diferencia que existe entre el diálogo y la experiencia? Ahora, el diálogo queda mucho más bonito, le da sentido al trabajo de un psicólogo y queda mucho más bonito un cuadro. Es decir, está bien que dialoguemos, es necesario que dialoguemos, por supuesto, de la misma manera que es necesario ponerle un marco a un cuadro, ¿vale? El marco en sí no sirve para nada, pero ayuda. Es decir, la experiencia mi hijo la tiene que tener, o mi hija la tiene que tener, pero puede tenerla con el diálogo previo o no, con la charla previa o no, con el sermón previo o no, pero lo que le va a dar valor a su toma de decisiones va a ser la experiencia que tenga, ¿vale? El problema es qué experiencias estamos decidiendo tener. Esto es lo que os decía, ¿vale? El lóbulo frontal es el que regula todo lo que sería la capacidad emocional social, las relaciones sociales, ese código moral de lo que está bien, de lo que está mal, ¿vale? Y ahora vamos a pasar un poco a hablar de las hormonas. Yo me voy a centrar en una solo, pero os voy a hablar de 4, ¿vale? Hay 4 hormonas fundamentales que son las hormonas de la felicidad, o más que de la felicidad me gusta llamarlas las hormonas del bienestar. Aportan sensaciones positivas, ¿vale? Entre esas hormonas están las endorfinas, la oxitocina, la serotonina y la dopamina. Algunos suena, algunos suena, ¿no? ¿Cuál os suena? Endorfina y la dopamina. Bueno, me suena un poco la oxitocina que tiene que seguir el deporte, ¿no? Bueno, depende de qué deporte. ¿Vale? ¿La oxitocina no es la que dan en los partos? Correcto. Es la que permite la contracción y dilatación del útero y de hecho muchas veces, ten en cuenta que por esa experiencia muchas veces hay una sensación subjetiva contradictoria a la experiencia que se tiene. La oxitocina es una hormona que se segrega no solamente en el momento del parto, sino en el momento de las relaciones sexuales, en la excitación sexual, estimula la lactancia, la prolactina, y estimula las glándulas mamarias para dar leche, para amamantar al bebé. ¿De acuerdo? La oxitocina, de hecho, es la principal hormona, de las principales que se segrega en una relación sexual. Por eso se recomienda, antes del parto, tener relaciones sexuales. Es recomendable porque facilita el parto, facilita la contracción y dilatación uterina y permite la dilatación del tubo vaginal, de la vagina, para que pueda
para que pueda salir el bebé. Cuando el parto se resiste, lo que se inyecta para provocar el parto es oxitocina, ¿vale? Un agonista de la oxitocina. Muchas mujeres se sienten mal cuando amamantan al niño, porque en el momento que amamantan al niño hay una secreción de oxitocina y hay una sensación subjetiva de excitación sexual, que es completamente contradictoria y muy conflictiva con la situación real. Ten en cuenta que si dando de mamar a tu hijo sientes excitación sexual es un conflicto moral con la madre. Tremendo. Pero hay que entender que esta sustancia o estas sustancias provocan la base experiencial para que tú le des forma subjetiva a esa experiencia, es decir, le des significado subjetivo a esa experiencia. ¿De acuerdo? Yo tengo endorfina, las endorfinas las segregamos de muchísimas formas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, comiendo. Podemos segregar endorfina, ¿vale? Pero también un heroinómano, cuando se inyecta heroína, lo que está haciendo es metiéndose un bombazo de endorfina, ¿vale? Con lo cual se amplía, que ahora lo veremos, se amplían los umbrales de la emoción. Y esa es una de las características más graves del uso indiscriminado del teléfono móvil por niños pequeños, que se amplían los umbrales de satisfacción. Y ahora lo vamos a ver. Endorfina. Son péptidos que se unen al receptor de opioides y el sistema nervioso central. Las funciones principales que tiene es aliviar el dolor y generar placer. La función principal que tiene la endorfina es generar placer. Hasta el punto que, como decía, cuando hay un aporte externo de endorfina, como puede ser la heroína o la morfina, o cualquier otro tipo de derivado, pero en concreto la heroína, ahora el fármaco el fentanilo, el famoso fentanilo, tiene una función 50 veces superior, parece que tiene un efecto 50 veces superior a la heroína. Los consumidores de fentanilo automáticamente anulan la capacidad volitiva, la voluntad de tomar decisiones, ¿vale? De hecho, ahora mismo en Estados Unidos, hace ya unos años, desde que gobernaba el anterior, Obama, se hizo un llamamiento a Europa y se solicitaron especialistas en adicciones porque se declaró pandemia mundial el consumo de fentanilo, la adicción que había en Estados Unidos por consumo de fentanilo. El fentanilo lo dan los laboratorios farmacológicos, ¿vale? Y hay muchos chavales que lo que tenían era una lesión de rodilla, una lesión por deporte, cualquier historia, se les receta fentanilo y los condenan a ser adictos el resto de su vida, ¿vale? Si queréis podéis bichear por las redes sociales, los reels, los shorts y esto, ponéis fentanilo, efecto fentanilo y tenéis miles de vídeos, todos con la misma característica, la misma postura corporal de los consumidores, la misma estética, el mismo cuadro. Zombidificado. Las personas están absolutamente zombidificadas. Con lo cual, esto es cuando hay un aporte externo, ¿vale? Con lo cual la endorfina tiene su función, pero cuando la potenciamos más, ¿vale? O la obligamos a actuar de una manera poco natural, nos convertimos automáticamente en adictos. La oxitocina son hormonas neuropéptidos sintetizadas en el núcleo supraóptico paranticular. Entre ellas el enamoramiento. La oxitocina contribuye a facilitar el enamoramiento, la excitación sexual, la estimulación del lactante, lazos sociales, muy importante. Nosotros tenemos amigos porque experimentamos una secreción de oxitocina. Nosotros nos fijamos en determinadas personas, nos fijamos afectivamente en determinadas personas, amigos, parejas, etcétera, etcétera, porque tenemos una secreción de oxitocina, ¿vale? Es lo que nos permite alentar o alertar lo que nos puede interesar de lo que no nos puede interesar. Y las contracciones, lo que hablábamos antes, las contracciones del parto. La serotonina, neurotransmisor sintetizado a partir del triptófano, la famosa hormona de la felicidad o neurotransmisor de la felicidad, ¿vale? Lo que le llaman la molécula de la felicidad. Unos bajos niveles de serotonina, ¿sabéis con qué se relacionan? Con la depresión, efectivamente. Con la depresión. Y aquí sí me detengo en la serotonina y la dopamina, que es donde nos va lo que nos interesa de cara al tema del uso de los móviles. La serotonina está relacionada directamente con sensaciones de depresión. De hecho, los fármacos de última generación, los antidepresivos, mal llamados antidepresivos, son lo que llamamos nosotros, el nombre correcto es inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿vale?
los ISRN. Yo ese tío ISRS. ¿Vale? Esos son los fármacos que hay muchos, de citalopram, paroxetina, fluoxetina, sertralina. Hay un montón de tipos, dependiendo del perfil del paciente y el uso que se le vaya a dar, se utilizan unos u otros, no combinan. La serotonina lo que hace es que actúa en el cerebro de una manera muy característica. Se segrega de día, se degrada de noche, ¿vale? Se limpian esos circuitos de noche y se vuelven a preparar al día siguiente. Cuando estamos sometidos a situaciones de estrés mantenido durante mucho tiempo, nuestra producción de serotonina desciende. Es decir, consumimos más serotonina de la que somos capaces de reponer. ¿De acuerdo? Por eso cuando tenemos un periodo de estrés fuerte, cuando por ejemplo a mí me viene alguien a consulta con síntomas depresivos, lo primero le pregunto, ¿qué le pasó a usted hace un año o 6 meses? Coño, es que estoy en el mejor momento de mi vida ahora. Y bueno, y hace 6 meses, un año, y dice, pues sí, perdí a mi padre, perdí el trabajo, me divorcié, cambié de ciudad, lo que sea. Ahí tenemos la deuda, ahí tenemos la firma del crédito. Ahí has estado pidiendo un crédito de serotonina a tu cuerpo y como el que pide un crédito después se paga, ¿pero con qué? Con intereses, como un banco. Esto es exactamente igual, pero en vez de dinero lo que te está dando es aguante o capacidad de reacción. Cuando ya no queda más, tenemos una deuda que tenemos que reponer. Los inhibidores lo que hacen es que bloquean la recepción, la recaptación, es decir, que esta serotonina vuelva otra vez a recogerse y la dejan actuando durante más tiempo. Es como el pastor que saca las cabras, cierra la puerta de la cuadra y deja que las cabras pasten 2 horas en vez de 1. Comen más hierba, ¿no? Pues esto es básicamente lo mismo que hace el inhibidor selectivo. Los antidepresivos realmente son estabilizadores del ánimo, ¿vale? Esta es la función de la serotonina, es muy importante por lo que vamos a ver ahora. Relajación, bienestar, calma, regulación del intestino, regulación del apetito, desarrollo cerebral, etcétera, etcétera. Y la dopamina, que es un neurotransmisor catecolaminérgico, es el más importante del sistema nervioso central. Yo no diría que es el más importante, ¿vale? Pero sí es cierto que es uno de los más claves para la función del organismo en general. ¿De acuerdo? Porque además, entre otras funciones, de él depende la motivación, la autoestima, la valentía, el riesgo, la memoria efectiva y el sentido de recompensa. Nosotros nos comportamos, todo lo que hacemos, todos los comportamientos que tenemos los tenemos por la dopamina. Todos. Es decir, todas las decisiones de comportamientos que tenemos conllevan un componente motivacional. Si yo me rasco la nariz aquí, no lo hago por casualidad, es porque tengo la motivación, porque tengo un motivo que es que me pica. Si llevo la mano en el bolsillo ahora mismo, no es por estética, es por comodidad, por timidez, por lo que quieran, pero tengo un motivo, ¿de acuerdo? Eso lo regula el neurotransmisor de la dopamina. Y es donde está el gran problema. El trastorno de adicción a Internet. Lo englobamos ahí, el tema de móvil, el tema de tecnología, etcétera, etcétera. Es el Internet Addiction Disorder. Es decir, como más o menos nos referimos a él. Es un trastorno, en principio no está tipificado, pero está de uso generalizado en la comunidad de salud mental, ¿vale? La comunidad médica. Genera anormalidades en la integridad de la materia blanca. La materia blanca es una de las vinculadas, entre otras cosas, con la corteza de asociación, lo que nos permite asociar determinados conocimientos y nos permite creatividad, nos permite ser creativos. El problema que tenemos entre la dopamina y la serotonina es que los dos en equilibrio son perfectos, pero en conflicto son los dos enemigos públicos número uno, el uno del otro. La dopamina tiene una función fundamentalmente de acelerar el impulso eléctrico. Lo que hace es acelerar, es como un catalizador que facilita el impulso eléctrico, ¿vale? Por eso cuando vamos a hacer deporte, o cuando vamos a ir a una fiesta, o cuando vemos a ver a la chica o al chico que nos gusta, automáticamente lo que actúa es la dopamina. Nos está generando motivación, nos está generando autoestima. Acordaros de la primera vez que os enamorasteis, la primera. ¿Cómo estabais? Os sentíais los reyes o las reinas del mundo, ¿cierto? Decía que el mundo giraba en contra de lo que iba. Vosotros ibais flotando, nosotros íbamos flotando, ¿vale? Eso nos lo estaba dando la dopamina, ¿de acuerdo? Nos estaba dando una recompensa incluso antes de ver al chico o a la chica que queríamos ver.
A lo mejor ni nos echaba cuenta, pero simplemente con saber que nos íbamos a cruzar con ella, íbamos con un subidón de la hostia, ¿verdad? Eso es lo que nos hace la dopamina. La dopamina es el principal neurotransmisor que se segrega cuando vemos un reel, un short, entramos en una red social e interactuamos. Se segrega durante los primeros 60 segundos, los primeros minutos de la interacción social. Empezamos a segregar dopamina. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos la recompensa sin el camino hacia la recompensa. Es decir, yo consigo comer sin necesidad de tener que cocinar. ¿En qué me convierte eso? En un vago. Bueno, Que no lo hace. Por aquí dicen en un vago, estoy de acuerdo. ¿Qué más? consumidor, ¿Perdón? consumidor, consumidor. Consumidor. No soy creador, no estoy creando nada, estoy consumiendo. En alguien que ha evolucionado más. Que ha evolucionado más, ole tú. Claro. Estás comiendo sin hacer la comida, o sea, has evitado Sí, algo pero que tienes se que ha hacer a causado. alguien que te la haga. Ya, pero bueno, tú has evolucionado más. Y cuando no tengas a quien te la hace, ¿qué hacemos? Buscará otra medida. O buscarlo. pues, Claro, pero- Seguirás procreando, seguirás creando, pero hemos Sí. llegado a ese punto porque... Indudablemente la necesidad, ante la necesidad está la utilidad, es decir, el hambre agudiza el sentido, nunca mejor dicho en este ejemplo, ¿no? Es decir, cuando tenemos hambre, si no tenemos dónde comer, buscamos la manera, como tú dices, agudizar el sentido. Pero cuando nosotros tenemos una comunidad de chavales con 6, 7, 9, 10, 12 años, le estamos dando la comida hecha, entenderme el ejemplo, le estamos dando el refuerzo continuo de bienestar, el mismo refuerzo que conseguirían haciendo los deberes, terminando de hacer los deberes, el mismo refuerzo que conseguirían llamando a un amigo jugando al balón, el mismo refuerzo que conseguirían una hora de juegos en la calle. Se lo da un minuto de intervención, de contacto con el teléfono. Lo que estamos creando es que estamos disipando, disparando, como decían, los márgenes, el umbral de las emociones. Y os lo voy a explicar de una manera muy sencilla si tengo algún sitio donde dibujar. ¿No hay pizarrilla o un folio o algo? Bueno, si no, no te preocupes, Juan Frago. Mirad, con vuestro permiso voy a coger. Mirad. Los dos libros, ¿vale? Son los márgenes de las emociones. Digamos que nuestras emociones, nuestro estado de estabilidad o de normalidad o de equilibrio rondaría aquí, ¿vale? Si nosotros estamos muy contentos, de pronto vamos subiendo, ¿vale? Súper contentos, tenemos un orgasmo, ¡pum!, tocamos el límite del umbral positivo, pero cuando estamos tristes, nerviosos, apáticos, vamos hacia abajo. ¿Qué ocurre cuando, con todos los neurotransmisores, con las endorfinas que os decía antes, ¿vale? Nosotros sentimos placer de un orgasmo aquí, y el displacer o la angustia de una enfermedad o de la pérdida de un ser querido, ¿vale? El polo negativo. Cuando metemos un chute de endorfina, un chute de heroína, lo que hacemos es que esto atraviesa, es decir, se desplaza. Y el umbral se establece, se abre muchísimo más, tanto el umbral positivo como el negativo. Lo que antes me hacía sentir una emoción aquí, fijaros la distancia que hay ahora para sentirla en el tope de ella. Y esta reacción cerebral es crónica. Esta deformación neurológica es para siempre. Después se corrige, se reeduca, ya las nuevas terapias inducen o incluyen el trabajo afectivo y emocional de consumidores o de adictos, pero lo importante de esto es que en el momento que nosotros abrimos ese umbral, lo que antes nos suponía una emoción de 10 sobre 10, que era aquí, ahora nos supone una emoción de 2 sobre 10. Con lo cual, ¿qué tenemos del 2 al 10? ¿Qué estímulo tenemos en la vida cotidiana que nos puedan subir del 2 al 10? El consumo, simplemente. Repetir el consumo. Ese es el circuito de la adicción, circuito subjetivo de la adicción. Esa es la principal razón por la que un adicto recae en el 90% de los casos, o en el 90 y tantos % de los casos. Esa es la responsable de que un adicto a la heroína
se inyecte una jeringuilla con VIH a pesar de saber que se va a contagiar. ¿Por qué? Porque lo mismo que ocurre con las emociones positivas, ocurre con las negativas. Cuando nos falta la sustancia, ya el malestar que sentimos no está aquí, el malestar que sentimos está ahí. De la misma manera que sentimos placer anormal o artificial, sentimos displacer artificial. Tener en cuenta eso, que llama mucho la atención, que una persona consciente, relativamente coherente, porque además la heroína no afecta al procesamiento cerebral, la heroína no afecta a la capacidad lingüística e intelectiva de una persona, todo lo contrario, afecta más el cannabis que la heroína. Que una persona relativamente coherente decida inyectarse una aguja con VIH, con hepatitis, con cualquier otro tipo de enfermedad, antes que tener que pasar por el mono, es decir, el mono un resfriado no es, algo tiene que ser muy desagradable, algo muy anormal, de la misma manera que el pico de heroína tiene que ser algo absolutamente anormal a nivel placentero. Decían por ahí, yo estuve trabajando un tiempo en la cárcel, en prisión, del 2001 al 2004, y cuando he trabajado con adictos en las comunidades terapéuticas te dicen siempre lo mismo, que se sube al caballo nunca se baja, es un dicho muy común que se tiene, ¿no?, entre los adictos, que por cierto ahora está otra vez despuntando la heroína, En Granada ya se está empezando a ver otra vez el perfil del heroinómano que se veía en los años 80. Y hacía muchos años que no lo veía, pero lo estamos viendo ya con frecuencia. Había algunos que te decían que un pico de heroína era equivalente a 1000 orgasmos. Y yo pensaba, digo, coño, no me acuerdo lo que es uno. Alguna vez me cuesta recordar lo que es un orgasmo, digo, 1000 juntos, tío, que sé. Evidentemente eso te genera un boom en la cabeza, ¿vale? Y el problema es, como digo, que ese umbral se desplaza muy rápido, pero cuesta muchísimos años volver a reducirlo, a reaprender a sentir emociones, literal. Este mismo problema lo tenemos con la dopamina. Cuando nosotros tenemos una recompensa desde el sofá de casa, solamente con pasar un dedito, voy a irme a hacer deporte, voy a ponerme a leer un libro, me voy a poner a dibujar, voy a llamar a un amigo, voy a hablar con mi amigo que está al lado. Ni de coña. Lo podemos ver, ¿no?, en cualquier momento. Salís a la calle, grupo de 3, 4, 5 niños, a ver qué están haciendo. Sentados en un banco, el gesto más habitual de los chavales con 15 años es este. Es cierto, ¿no? Si eso además se lo estamos propiciando o se lo estamos fomentando a edades con 10, 12, 14 años, lo que estamos es modelando el cerebro, literalmente. Moldeando y modelando el cerebro para que funcione buscando esa recompensa inmediata y rápida. ¿Vale? Ahora, después de tanta oscuridad, además, fijaros, una de las cosas, esto es importantísimo, se me olvidaba, perdón, antes de empezar con esto. ¿Cómo vamos de tiempo, Juanfer? ¿Qué hora es? 8:15. Terminado. Dopamina versus serotonina. La dopamina acelera la transmisión, ¿vale? Vamos a ponerlo en términos globales para que lo entendamos. Acelera el impulso nervioso. La serotonina reduce el impulso nervioso. Dopamina, autoestima; serotonina, bienestar, felicidad. Dopamina genera placer, serotonina genera felicidad o bienestar, ¿vale? Vamos a coger el concepto de felicidad que os he dado al principio, una felicidad eudaimónica. Felicidad de estar bien, de sentirse pleno, tranquilo, etcétera, etcétera, y con ilusiones. Vamos a coger ese concepto. La dopamina, cuando va acelerando una cosa y tú la vas frenando, ¿qué ocurre? Cuando tú aceleras un coche mientras pisas el freno, ¿qué puede pasar? Lo más propio que es que se cale, sí, pero yo acelero un coche y voy pisando el freno. Mantengo el freno, pero sigo acelerando. ¿Qué ocurre? Gasto los frenos, ¿no? Lo más inmediato, vamos, lo más... ¿Para gasolina? Bueno, la gasolina. Pero gasto, digamos, los frenos, ¿verdad? Con la dopamina y la serotonina ocurre exactamente igual. Si yo estoy inyectando dopamina continuamente, a través de actividades que me aportan refuerzos inmediatos, sin proceso ninguno,
sin proceso creativo ninguno. Entenderme, el que llega a una meta siente la recompensa de llegar a la meta, ¿vale? Pero es que detrás existe el esfuerzo de haber corrido esa carrera para llegar a la meta. El que ve un reel, una red social, habla, pone algo, se cuelga una foto para que el resto lo comenten y le dan 150 o 3000 likes, ¿vale? Tiene un subidón de dopamina sin el proceso creativo de generar esa dopamina. Y el problema es que esto es como acelerar un coche con los frenos pisados. Conforme vamos acelerando, vamos restringiendo la capacidad de freno que nos aporta la serotonina. Traduciéndolo en otras palabras, el uso del móvil o el uso de las tecnologías de internet o de los refuerzos inmediatos nos está haciendo hijos placenteros pero infelices. Nos está aportando placer, ¿vale? Que es un concepto más aristotélico que bienestar, que felicidad. Por eso ahora tenemos muchas veces la anedomia o la bulia de decir ¿qué quieres ser de mayor? Yo qué sé. Ahora mismo preguntáis, los docentes sois vosotros, es decir, preguntáis a los niños y una gran mayoría, hace 15 años, 20 años, tú preguntabas a un niño que quería ser de mayor y te podían decir barbaridades, pero tenían más o menos claro lo que querían. Hoy le dices tú a un niño que quiere ser y os diría, si no me equivoco, un 70%, no sé, ya veré, no sé. YouTube, Instagram, etcétera, etcétera. Vamos a descartar eso, ¿no? Pero, ¿vale? Y así es. Y eso es un reflejo del proceso bioquímico que hay dentro. El proceso bioquímico no es mágico, es un proceso medible, cuantificable, observable. ¿Vale? Y fijaros hasta qué punto es importante. Circuito de dopamina, el amarillo. ¿Veis la zona que irriga? Lóbulo frontal, ¿qué habíamos dicho? Lóbulo frontal, las interacciones sociales. ¿Qué nos está haciendo la dopamina? Nos está dificultando un exceso de dopamina, nos está distanciando socialmente de la gente que queremos. Insisto, no lo digo yo, lo dice la anatomía y la neurología, ¿vale? Cuando estamos inundando este cerebro estamos buscando refuerzos rápidos. Vamos a traducirlo eso a todo. A las parejas. ¿Qué ocurre una pareja que busca el refuerzo rápido? Que cuando llevan 3 años juntos y el refuerzo no se da, se mandan al carajo, automáticamente. ¿No? No es una casualidad que haya más divorcios que bodas ahora, ¿no? Mirad lo que hace la serotonina, irriga toda la zona y además establece una vinculación con el núcleo, bueno, con la amígdala, pero como os decía, cuando estos circuitos los ocupa la dopamina, la serotonina no actúa. Con lo cual no tiene nada que ver sentir placer a sentir felicidad. ¿Vale? Insisto en lo que decía. Cuando exponemos continuamente a los niños a los videojuegos, a la internet, a los refuerzos, a las redes sociales, a la exposición social a través de plataformas online, etcétera, 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 lo que estamos generándoles una ampliación del umbral, del placer y una reducción de la capacidad de sentirse felices o de la capacidad de tomar decisiones con respecto a ellos y a su bienestar. ¿Vale? ¿Cuándo tenemos que preocuparnos? Pues bueno, muy rápido, enfermedad mental y trastorno mental. El tema del móvil, una enfermedad mental es algo que tenemos, una discapacidad individual, decía, querida, altera el funcionamiento, pero tiene una base además anatomopatológica. El trastorno mental viene detrás de girar y de tornar, y es una alteración del comportamiento atencional, cognitivo, conductual o social, que condiciona el desarrollo de la vida cotidiana, pero puede ser tratado de manera terapéutica modificando aspectos condicionales. Es decir, esto es lo que hacemos los psicólogos. Normalmente nos centramos en esto y en aspectos del ecosistema que interfiere en la enfermedad mental. La enfermedad mental normalmente no tiene cura. Suele tener tratamiento de apoyo. Una esquizofrenia no tiene cura, tiene tratamiento y además un tratamiento que en el 30-35% de los casos no es efectivo. Suele haber crisis psicótica. Una de las cosas que más actúan, por ejemplo, que más se ve en una enfermedad como la esquizofrenia, por ejemplo, que una de las enfermedades más severas de la salud mental, más crónicas y más permanentes, que menos opciones de tratamiento existe. Yo estuve 2 años en investigación, yo pertenezco al grupo de investigación en medicina conductual y psicología de la salud de la Universidad de Granada y estuvimos, cuando yo estudiaba, estuvimos en una investigación, estuve participando en una investigación 2 años sobre esquizofrenia, sobre síntomas prodrómicos marcados de vulnerabilidad. Eso quiere decir que queríamos anticipar una recaída en esquizofrenia que no se sabe cuándo va a haber. Y es muy peligrosa una recaída en esquizofrenia. ¿Por qué? Porque la persona empieza a tener cuadros alucinatorios, no sabe qué hace y puede o hacerle daño a alguien o hacerse daño a sí mismo.
porque las alucinaciones, se pueden imaginar, son todo menos agradables. Una de las cosas, nosotros medíamos muchas variables, ¿vale? El ambiente, el tipo de esquizofrenia, el tratamiento, cuánto tiempo, la edad, Una de las cosas que mejor nos hacían, nos predecían las frecuencias recaídas de los enfermos, ¿sabéis cuál era? La emoción expresada de la familia. Si la familia aceptaba la enfermedad, la acogían con tranquilidad, la tomaban con estoicismo y la trataban como se tenía que tratar, como una disfunción, como una enfermedad, y se le daba apoyo, el paciente tenía una recaída muy esporádica. Cuando la familia se avergonzaba, se angustiaba, tenían miedo con el paciente, las recaídas eran prácticamente mensuales o trimestrales. De los mismos tipos de esquizofrenia con los mismos cuadros, con la misma, comparativamente hablando, entre pacientes. O sea que el entorno de una persona es fundamental, ¿vale?, para su desarrollo. Alteraciones relacionadas. Yo no voy a hablar ya de la temperatura, de mirar el teléfono. Alteraciones propiamente psicológicas. Problemas de sueño, los más comunes. Y os explico por qué. Primero, lo obvio, sentido común. Meterse con el teléfono en el dormitorio es manual de, vamos, lo que nunca se debe de hacer, nunca se debe dejar de hacer. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el niño va a estar, como dice Juanfran, hasta las 2, 3, 4 de la mañana despierto. No tengáis la menor duda de eso, no tengáis la menor duda de eso. ¿Vale? Y después va a bloquear lo que se llama la producción de melatonina. La melatonina, ¿sabéis alguno qué es? Es una hormona también, una hormona que es fotorreactiva, fotosensible. Eso quiere decir que cuanto más luz diurna nos da, se acumulan, es como una batería que se acumula melatonina o producción de melatonina que después se libera de noche. Es la responsable, entre otras cosas, de los ritmos circadianos, de que de noche tengamos sueño y de día estemos despiertos. ¿Vale? Problema, como decía, que la luz es fotosensible, la luz la elimina. Cuando nosotros nos exponemos a una pantalla de televisión o una pantalla móvil a oscuras en un dormitorio, estamos provocando a esta distancia un bombardeo de fotones que lo que van a hacer es que van a eliminar o van a degradar la melatonina. La melatonina tiene una función bioquímica de degradar la serotonina, que ya no se va a usar, esa que decíamos que nos hace felices. Y lo que hace es que prepara los circuitos de serotonina para la producción de serotonina nueva del día siguiente, para que tengamos energía y capacidad de afrontar el día siguiente. Cuando no tenemos melatonina, es como no pasa el camión de la basura, no recoge la degradación de la serotonina, no producimos serotonina adecuadamente y al día siguiente estamos no solamente apáticos, sino probablemente tristes. Si eso lo mantenemos en el tiempo, la depresión la tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Vale? Concentración. Sin duda, el momento que nosotros estamos, como digo, ponerle a un niño hoy, quitarle los teléfonos y ponerle una película de 1 hora y media. A ver si conseguís alguno que vea la película desde principio a fin. Niño, 12, 14 años, ¿vale? Problema de concentración. No es que las películas ahora sean más malas, es que, como decíamos, el refuerzo inmediato es más asequible y más accesible a los niños. Una película que implica un argumento, estar pendiente, mantener la atención durante 1 hora, 1 hora y media, se hace para algunos niños absolutamente imposible. ¿Vale? Memoria y atención, exactamente lo mismo. Decirme el último número de teléfono que os aprendisteis. Yo todavía me acuerdo del teléfono de mi abuela cuando tenía 6 años. A día de hoy, ¿eh? Me acuerdo perfectamente. ¿Os acordáis de algún número de teléfono ahora? ¿Eh? Dime el teléfono de tu hijo. 669-538-67. Dime el de tu marido ahora. 6676. ¿Sí? ¿Te lo sabes? ¿Y el de tu hermana? Vale. Pero el de tu abuela, ¿te acuerdas? No. ¿No te acuerdas? Eso ocurre. Bueno, es que mi abuela no tenía teléfono. Bueno, memoria y atención, como decía, la atención nos cuesta muchísimo sostenerla ahora los chavales. Bueno, tú ponte a leerle un libro, a dar los libros para que lean. Eso estamos hablando de una película, ¿eh? O sea, un libro ya, por descontado. Depresión y ansiedad, por lo que estábamos hablando antes. La depresión es un producto, muchas veces, como decíamos, de una falta de uso de otros neurotransmisores, de una falta de un comportamiento desequilibrante, que desequilibra la producción de otros neurotransmisores. Como que el que come espinacas todos los días,
Sí, o que come, sí, pues espinacas, por ejemplo, todos los días. O come algún tipo de producto que le sube, que dices tú, bueno, es que este producto es sano, o bueno, los probióticos, ¿no? Son sanos. Sí, cojonudo, que te puede dar una acidosis láctica, una encefalopatía hepática, te vas al carajo. Es decir, ¿por qué? Porque vas a empezar a tener un cuadro alucinatorio, incluso por encefalopatía hepática, porque el hígado se satura, hay una acidosis láctica por un exceso de ácido y empezamos con un cuadro alucinógeno, incluso puede llegar a claudicar el hígado. Así que todo tiene una medida que permite más viabilidad o menos viabilidad, que permite más promocionar más la salud. Visualización, lo que hablábamos. Si estamos acostumbrados a quitar a un amigo, a poner un amigo a un clic, cuando tengamos un amigo offline, es decir, analógico, ¿vale? Vamos a replicar el mismo comportamiento en nuestra vida real que el que tenemos en nuestra vida online. No os quepa la menor duda. Yo, el aguante que voy a tener con un amigo offline, analógico, físico, va a ser distinto. ¿Por qué? Porque no lo puedo apagar, porque no lo puedo cerrar, porque no lo puedo bloquear, porque no puedo silenciarlo, pero lo tengo que aguantar. Y eso requiere entrenamiento. Con lo cual, la vulnerabilidad para establecer lazos sólidos es mayor. Somos más vulnerables, ¿vale? De hecho, estamos cada vez más comunicados, pero cada vez más solos. La sensación de soledad es una cosa generalizada en mucha gente. Muchísima gente. Os diría que es una de las mayores consultas que se hacen, o de la mayor cantidad de consultas o preguntas que se hacen, relacionadas con la soledad, no directamente. Fobia social, se desarrollan fobias sociales por el teléfono, vamos, no solamente por lo que dice Juanfra, sino porque hay una continua exposición al móvil. Cuando tú te imaginaros una chica o un chico que se expone con el pantalón nuevo, con la carita pintada, estéticamente, se mete en la marejada de internet para que